Entonces, vamos a empezar con el primero y como modo de calentamiento, este primero es un poquito calculero, digamos, entre comillas, de calcular un par de integrales. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera. No sé si tuvieron chance de resolverlo, pero ¿cómo integrarían esta función? ¿Cómo calcularían esta integral? ¿Alguna idea? Sin- Ok, entonces exactamente, ¿verdad? Cuando uno ve esta expresión, uno dice, bueno, tratemos de separar fracciones a ver qué resulta, porque pues el numerador, ¿verdad? Tengo las expresiones que tengo en el denominador. Entonces, voy a hacerlo tal vez por acá aparte. Entonces yo digo, cuando pienso en la función que estamos integrando, yo la puedo separar en dos, ¿verdad? Entonces voy a separar estos dos primeros términos y luego este segundo término. Y simplificado me estaría quedando 1 entre x menos 1 entre y a la x menos 1. ¿Okay? Entonces, perfecto. Cuando pensamos en integrar, directamente de ahí podríamos integrar la función. ¿Por qué razón? Porque cuando pensamos, y voy a ponerlo igual por aquí aparte, en las integrales indefinidas, cuando yo pienso cuál función a la hora de derivar me da 1 entre x, pues es el logaritmo natural. Y cuando yo pienso en la otra integral, ahí sí hay que hacer un poquito más de trabajo. Cuando yo pienso en la integral de 1 entre e a la x menos 1, esta es típica, que sale por una sustitución. Y uno lo que hace es cambiar, voy a ponerlo aquí abajo, u igual a e a la x. Porque entonces cuando derivo, la derivada de la exponencial es ella misma. Y como e a la x es u, esto lo puedo representar de esta forma. ¿Okay? Entonces, en mi sustitución, cuando yo cambio todas las expresiones que tengo en esta integral, me va a quedar 1 entre el e a la x menos 1, que se convierte en u menos 1, y el de x, que se convierte en du entre u. ¿Okay? Y entonces, cuando tenemos esta expresión, pues lo que pensamos es en fracciones parciales. Dicho en otras palabras, lo que busco es separarlo, porque resulta ser que este producto, ¿verdad? De fracciones, yo lo puedo ver como 1 entre u menos 1 menos 1 entre u. Vamos a ver si es cierto, si es correcto, los signos están bien. ¿Okay? Y entonces, pues aquí, cuando yo pienso en cuáles funciones al derivar me dan esas expresiones, pues sería logaritmo de u menos 1 y logaritmo de u. ¿Okay? Y si nos vamos al cambio de variable, aquí igual, ¿verdad? Siempre un valor absoluto. Esto sería el logaritmo de e a la x menos 1 entre el logaritmo de e a la x. ¿Okay? Entonces, esas serían, digamos, las antiderivadas, ¿verdad? O las integrales indefinidas. Entonces, el problema de integración, digamos que ya ahí lo tenemos resuelto. ¿Alguna pregunta? ¿Okay? Entonces, bueno, ahora todo el detalle está en sustituir. Aquí tal vez uno podría llegar y sustituir a ciegas, pero siempre hay que cuestionarse un poco lo que está ocurriendo. Porque ven que en este caso, que esta función, digamos, cuál es el dominio de esta función como tal. Esta función se indefine cuando la x vale 0, ¿verdad? Que es un elemento del intervalo de integración, ¿verdad? Estamos integrando de menos 1 a 1. Resulta ser que esa expresión se anula, bueno, se indefine, perdón, cuando la x vale 0. Entonces, pues tiene lógica pensar un poquito qué está ocurriendo cerca de 0. ¿Sí? Entonces uno hace ese análisis, yo digo, ¿qué pasa cuando x tiende a 0 de la función que queremos integrar? ¿Okay? Y eso sobre todo para darnos cuenta, ¿verdad? Si es no hablamos en la teoría del sábado, pero para darnos cuenta si va a ser una integral impropia o no. ¿Okay? Y entonces, pues, ¿qué pasa en este caso? Pueden calcular el límite como quieran. Pueden usar desarrollos limitados, pueden usar el L'Hopital. Aquí tal vez por simplicidad, entre comillas, voy a usar el L'Hopital, ¿verdad? Porque esta es una expresión de la forma 0 entre 0. Voy a ponerlo aquí arriba. Y cuando derivamos por primera vez, la derivada en el denominador da e a la x menos 0 menos 1. Y en el denominador tenemos un producto que sería derivo la x, me queda e a la x menos 1. Y luego más derivo e a la x menos 1 y copio la x. ¿Okay? Y esto sigue siendo pues 0 entre 0, cuando uno evalúa.
y volvemos a aplicar L'Hopital. Y cuando evaluamos me queda e a la x arriba y abajo me queda e a la x más e a la x más e a la x por x, haciendo los productos. Y cuando evaluamos todo esto, nos da igual, ahora sí, a 1. ¿Okay? Entonces, si bien es cierto que la función se indefine, ¿verdad? Lo que estamos diciendo es que en mi intervalo de integración, que va de -1 a 1, no sé cómo es la función y no me interesa, en cerca de 0, ¿verdad? La función no está definida, en 0 no está definida, pero cerca de 0 la función se acerca a 1. Entonces, no hay ningún problema. Tiene sentido pensar en calcular, ¿verdad? El área bajo la curva en esa región, sin importar que no esté definida la función. ¿Alguna pregunta en eso? ¿Okay? Y entonces, si la integral es sí, entonces todo lo que tenemos que hacer es tomar la antiderivada o primitiva, que fue lo que calculamos a la derecha, ¿verdad? La integral va a ser este término, que es la integral de la primera fracción, menos, y aquí que no se nos olvide este menos, la integral de esta segunda expresión. Y entonces, que era esta de aquí abajo. Entonces, lo que tenemos que hacer es agarrar el logaritmo de x menos logaritmo de esta otra expresión y evaluarlo cuando x vale -1 y cuando x vale 1. Entonces, vamos a ver si es cierto. Cuando x vale 1, esto da el logaritmo. Voy a hacer todos los pasos, no importa. Es el logaritmo de 1 menos logaritmo de menos 1 y entre que voy a, bueno, no importa, dejémoslo así. Eh, ajá, eso nos daría, evaluando la x en 1, y luego restamos, y evalúo la x por -1, que igual, ¿verdad? Aquí es tal vez la importancia del valor absoluto, que esto me daría el logaritmo de 1, que va a seguir siendo 0, menos logaritmo de e a la -1 menos 1 entre e a la -1, y simplificamos eso. Logaritmo de 1 vale 0, vamos a ver si es cierto, estamos bien. Esta primera expresión voy a separarla como menos logaritmo de -1 más logaritmo de, ¿verdad? Que va a darme 1 ahorita, y luego que me queda más logaritmo de, y esa fracción igual, la simplifican como gusten, en este caso, por tal vez rapidez, no sé, voy a multiplicar por e arriba y abajo, para que me quede el logaritmo de perdón, logaritmo del valor absoluto de 1 menos entre 1, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es multiplicando arriba y abajo, y vamos a ver, esto nos estaría dando menos logaritmo de -1, logaritmo de vale 1, y como 1 menos e es negativo, ese valor absoluto se convierte en e menos 1, y efectivamente todo nos da 1. Sí, correcto, ese es el resultado. Entonces, esa sería la primera integral. ¿Alguna pregunta? Mm, Pregunten con confianza, ¿verdad? Entonces, esta era la primera. Y vamos, vamos a la segunda. Voy a volver a copiar aquí abajo. Ok. Entonces, en esta segunda, ¿alguna idea o sugerencia? Ok, muy bien, excelente. En el chat pusieron utilizar una sustitución particular y efectivamente esa es la idea. Antes de hacerla directamente, tal vez tratar de justificar un poquito por qué uno piensa en esa sustitución, porque si no, tal vez es un poco como sacada de la manga, no sé, tal vez. ¿Ok? Claramente ahí ustedes pueden intentar hacer cualquier método de sustitución que sepan, pueden intentar sustituir, pueden intentar, bueno, no, parte no tiene mucha lógica. Y, si uno piensa en sustituciones con raíces y cosas extrañas, pues es probable que no lleguen a ningún lado.
Entonces, si uno se fija, bueno, esta expresión de abajo claramente es esta de arriba. Entonces uno diría, bueno, qué bonito fuera, ¿verdad? Si yo tuviera arriba y abajo, pues la misma expresión, ¿verdad? De alguna forma, lo que quiero dar a entender es que si yo tuviese por aparte otra integral que fuera esta, entre el mismo denominador, y pues todo estaría muy bonito, porque entonces todo se simplificaría, ¿verdad? El numerador y el denominador serían lo mismo. Entonces, ahí uno dice, bueno, ¿será posible o habrá alguna manera de que entonces haga un cambio de variable donde mi x, digamos, donde esta expresión se convierta en esta otra? ¿Ok? Entonces, ¿será posible hacer algo así? Entonces uno dice, bueno, ¿será posible que esta segunda, como es otra variable, digamos que es y más 3, sea igual a la primera que tengo, que es 9 menos x? ¿Ok? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ok, hagamos una sustitución, y igual a 6 menos x, a ver qué resulta. Y de nuevo, ¿por qué razón? Porque entonces eso lo que va a hacer es cambiarme el logaritmo que tengo aquí arriba en este otro logaritmo que tengo aquí a la derecha. ¿Ok? Entonces, hagamos esa sustitución. Puedo borrar esto de aquí. Entonces, esta integral la vamos a llamar i. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, bajo ese cambio de variable, ¿en qué se convierte mi integral i? Bueno, eh, cuando derivo de y es menos de x, y cuando evalúo, cuando cambio la x por 2, me quedaría que la y vale 4. Y cuando cambio la x por 4, me quedaría que la y vale 2. ¿Verdad? Simplemente sustituyo en este guarda de acá. Y entonces, debido al menos que sale, ¿verdad? Por las propiedades, que de hecho esas no las mencioné en el anexo, pero que son conocidas, ¿verdad? Cuando yo tengo un menos, simplemente invierto el orden en mi integración, entonces los límites van a quedar igual, de 2 a 4, con la gran ventaja entonces de que cuando reemplazo aquí la x por 6 menos, perdón, la x la reemplazo, lo pongo acá arriba, la x la estoy reemplazando por 6 menos y, entonces cuando la sustituyo acá, me va a quedar 9 menos 6 menos y, ¿verdad? Que es 3 más y, que es lo que efectivamente, ¿verdad? Lo que andábamos buscando en mi sustitución. Entonces la integral va a quedarme el logaritmo de y más 3 entre, y pues bueno, abajo pasa el mismo fenómeno, el 9 menos x se convierte en y más 3, y el x más 3 se convierte en 9 menos y, con un logaritmo. ¿Sí? Y entonces, pues ¿qué pasa? Vean que efectivamente la primera integral que tenemos acá me da el valor de y, esa integral también me da el mismo valor de y. Entonces, cuando yo sumo estas dos igualdades, lo que me está quedando es que 2 veces y va a ser igual a la integral de 2 a 4 de 1. ¿Ok? ¿Y por qué razón 1? ¿Verdad? Porque lo que andábamos buscando era que se cancelaran. Efectivamente, piensen que cuando yo sumo esta fracción más esta fracción, ¿verdad? Como mi variable de integración es muda, aquí da igual si tengo una y o una x. Cuando yo sumo esas dos fracciones, esa suma me da 1. Y entonces queda una integral extremadamente fácil, ¿verdad? Esto simplemente es una constante que a la hora de integrarlo entre 2 y 4 nos da 2. Y entonces despejando el valor de la integral y que andamos buscando, nos queda que ese valor es 1. ¿Ok? Y preguntas. ¿Estamos claros? Ok. Esa era la pregunta número 1.